este segundo bloque de Medio de Noticias vamos a hablar de un congreso que se está desarrollando en nuestro país y sobre todo en Montevideo está teniendo su centro, organizado por la Plataforma de Infancias y Adolescencias. Un congreso sobre infancia justamente y adolescencias donde tuvo ayer su inauguración formal en Montevideo y uno de sus conferencistas destacados está en estos momentos con nosotros, Denis Merkel, que es sociólogo, además profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle y director del Instituto de Altos Estudios de América Latina en París. Un gusto, Denis, que estés con nosotros. Buenos días, un placer. Bueno, se hablaron de muchas cosas. No pude asistir al Congreso, pero sí sé que, por lo menos a la inauguración, ¿no? Alguno de sus ejes temáticos está dado en violencia, salud, pobreza, acceso a la justicia, ¿no? Que uno puede decir que tiene que ver con todo esto, participación y educación. Pero ya te pregunto también a vos como sociólogo, ¿no? ¿Cuáles son? Porque acá el tema estaba planteado entre los derechos y los hechos, encrucijadas y desafíos. ¿En qué encrucijada se encuentra Uruguay con el tema de las infancias? Uruguay tiene una cuestión social, como decimos los sociólogos, que tiene que ver con las desigualdades, la pobreza, las formas de ilegalismos o de ilegalidades, etcétera, que se manifiesta muy fuertemente en el caso de la infancia de manera muy particular. Si comparamos las estadísticas que casi todo el mundo conoce a esta altura del partido, pero que no está de más refrescar, mientras que 1 de cada 7 adultos activos, como tú o como yo, se encuentran bajo la línea de la pobreza, 1 de cada 5, o sea, 7%, perdón, de los activos son pobres, 20% de los niños son pobres. Hay muchos más niños pobres que adultos. Y si los comparamos con las personas más de mayor edad, es mucho más desigual aún el riesgo frente a la pobreza, ¿no? Y hay problemas de violencia crónicos en estos espacios sociales y de manera transversal la violencia doméstica hacia los niños es muy importante, incluida la violencia sexual. Entonces, eso como simples indicadores. Además de eso, la sociedad uruguaya tiene una tasa de natalidad muy baja, que está bajando, más allá aún incluso de lo que ocurre con muchas sociedades desarrolladas y más ricas que la nuestra. Entonces hay una preocupación muy grande. Tenemos pocos niños, maltratamos a muchos de ellos y muchos no se encuentran con un futuro promisorio. A esto se le agrega el problema de que los adultos jóvenes no ven justamente en el hecho de tener hijos la posibilidad de desarrollarse plenamente, de que van a tener el respaldo de la sociedad que los va a acompañar y que les va a dar una cantidad de seguridades para poder ellos mismos desarrollarse y proyectarse. No encuentran que los niños vayan a tener una vida fácil y promisoria tampoco. Entonces, hay ahí un enclave problemático muy importante y es por eso que este Congreso es verdaderamente una excelente noticia. Estamos eligiendo un nuevo presidente y un nuevo gobierno para el país. Se acaba de elegir un nuevo cuerpo legislativo, o sea, estamos barajando y dando de nuevo, ¿no? Y entonces que este problema tan acuciante y que evidentemente no puede dejar de tenerse en cuenta, esté presente, se haga presente, es el primer Congreso Nacional de Infancias y Adolescentes, es una excelente noticia. Claro, cuando planteas alguno de los temas de infancia, en realidad el principal foco que se hace, por lo menos a nivel de campaña electoral, tiene que ver con la pobreza, pero eso no resuelve solo eso, porque además los niños viven en hogares pobres, ¿no? Hay un contexto de pobreza. ¿Cómo pasar a una política de Estado? ¿Y por dónde tendría que ir una política de Estado de largo plazo, ¿no? Porque uno no decide tener, por ejemplo, hijos hoy para que en 2 años cambien las condiciones. No, el movimiento de las tasas de natalidad es un movimiento muy difícil. Se corrige con políticas públicas, hay un trabajo también de tipo societal para hacer una reflexión, el modo en que se acompaña a las mujeres jóvenes, por ejemplo, y a los varones jóvenes en vivir su paternidad y su maternidad es muy importante. Estamos con un problema de tipo político-cultural donde muchos jóvenes creen que tener hijos representa una especie de sacrificio, ¿no? Y no un modo de realización o de proyección hacia un espacio de libertad, ¿no?
Y por el lado de los niños es indudable que las instituciones públicas deben fortalecerse, deben extenderse y deben multiplicarse. Los niños no pueden ser los niños son personas que dependen de los adultos en una cantidad de ámbitos, ¿no? Entonces no pueden ser una carga exclusiva de las familias, porque la vida moderna es muy compleja. Entonces solo aquellas familias que disponen de muchísimos medios, podríamos decir, y cualquier persona de clase media nos entendería, es muy caro tener hijos, pero no es solo caro tener hijos en términos de costo monetario, sino que requiere de una inversión afectiva, en tiempo, en esparcimiento, en cultura, y esto la sociedad tiene que desarrollarlo, y no es un costo. Y sobre todo hay una desigualdad en contra de las mujeres, ¿no? Que son las que a veces sacrifican años de carrera, temas laborales y al interior de la casa, ¿no? Por esas tareas no remuneradas. Por supuesto, las mujeres que están más fuertes y que se defienden mejor dejan de tener hijos, y esto es muy penoso. Y las mujeres más débiles y más expuestas a todo tipo de vulnerabilidades, además tienen hijos porque encuentran muy difícil evitarlo y porque muchas veces los hijos también representan estrategias de presencia en el mundo y de fortaleza para esas mujeres. Entonces el problema es complejo, pero tenemos al mismo tiempo la suerte de que en Uruguay hay muchísima experiencia, muchísimas asociaciones, fundaciones, ONG que trabajan desde hace mucho tiempo, que conocen muy al dedillo el problema. Donde hay tal vez una especie de barrera es en la comunicación hacia el espacio público. El tema está poco presente en el espacio público y entonces aparece lo más urgente, los niños pobres, ¿no? Tenemos muchos niños pobres y eso no está bien, y claro que ese es un tema urgente. Y en el paso entre las organizaciones sociales y el mundo de la política de los partidos. Los partidos políticos deben considerar que este es un asunto político de primer orden. ¿En la pobreza infantil o la baja natalidad? El conjunto de los problemas relacionados con la infancia que tenemos, que incluyen, como decía antes, cuestiones de violencia, de acceso a la justicia, de acceso a la salud, de acceso a la educación y a la cultura, es un conjunto problemático. Y más diría, si uno fuese psicólogo, diría, la sociedad hace síntoma en este problema de la infancia. Es uno de nuestros talones de Aquiles. Hay algo en la forma de nuestra democracia social que no funciona bien y que hace que las infancias sufran tanto, que los adultos jóvenes no se proyecten a través de la paternidad y de la maternidad, etc. Entonces, hay ahí un paquete problemático que el mundo político debe tomar a cargo, ¿no? Claro, ¿y cómo encaja o se compatibiliza esta necesidad de que también nos podamos realizar teniendo hijos, no seamos hombres o mujeres, con no solo el movimiento feminista, pero también el derecho a decidir qué quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi trayectoria laboral? Con la necesidad de viajar incluso, que hoy se plantea en esta sociedad que va como a veces en detrimento o que cambia las prioridades. Cuando todos esos deseos se vuelven contradictorios o incompatibles con el hecho de tener hijos, hay un problema, hay algo que no está bien, ¿no? Claro que cada uno tiene que tener la libertad individual de hacer lo que quiere con su cuerpo, con su vida y demás, y lo que estoy planteando no se resuelve con una moralización del comportamiento de cada uno, pero sabemos por experiencia, cuando observamos las curvas a nivel societal, yo soy sociólogo y no psicólogo, ni militante de un movimiento social, sabemos que esas cosas, por ejemplo, la tasa de la natalidad o la tasa de la pobreza, suben y bajan en relación muy directa con la manera en que el Estado interviene sobre la sociedad. ¿Falta más Estado? ¿En Uruguay, por ejemplo? Falta en el caso de la pobreza, el Estado se ha retirado de alguna manera, sobre todo de las políticas territoriales, y ha trasladado a las organizaciones de la sociedad civil una parte de la responsabilidad. Esta no es una buena estrategia porque eso funciona cuando las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil se articulan y colaboran, no cuando una le deja el paquete a la otra. Ese es un primer problema, pero en relación con lo que
tú planteabas antes, es como cuando se plantea el problema del desempleo, diciendo y la gente que no quiere trabajar y los que son haraganes y demás. No debe mirarse las cosas desde el prisma exclusivo del comportamiento de las personas, porque no se corresponde con la evolución de las curvas. Cuando aumenta el desempleo no es que hay más haraganes en el Uruguay, sino que hay un problema de coyuntura económica. Cuando tenemos muchos niños en situación de pobreza, no es porque, qué mala suerte estos niños están en la pobreza. Cuando la tasa de la natalidad baja y va a llevar a una coyuntura grave de desarrollo de la sociedad, no podemos pensarlo exclusivamente, bueno, pero las mujeres tienen derecho a viajar. Por supuesto que tienen derecho a viajar. ¿Y por qué no se podría viajar cuando uno tiene hijos? O sea, el problema es cómo resolver esos problemas y no pensar que estamos como en la época en que pensábamos en Dios, patria y propiedad, pidiendo a las mujeres que sacrifiquen sus vidas para que la patria crezca y se desarrolle. No se trata de eso. Ya me gustaría preguntarte qué experiencias exitosas hay en el mundo con respecto a impulsar no solo el desarrollo de la natalidad, pero sino también a sacar a los niños de la pobreza, y que no haya, no sacarlos, que no haya niños teniendo necesidades. ¿Y qué condiciones tendría que tener una política beneficiosa en ese sentido? Sacar a los niños de la pobreza, diría, entre comillas, es el problema que podríamos resolver con mayor facilidad. Se ha resuelto desde hace años. No se ha resuelto desde hace años, pero eso no quiere decir que no se lo pueda hacer. En los primeros 15 años o 20 años de este siglo, el Uruguay redujo considerablemente la pobreza, sacó a muchísima cantidad de niños de la pobreza. Con voluntad e inteligencia puede continuar haciéndolo, y de la misma manera que pensábamos hace 25 años que la indigencia era una fatalidad, hoy en el Uruguay no hay indigencia, y esto parece haberse transformado en un compromiso societal que nos comprende a todos. Si miramos a nuestros vecinos, pueden pensar, ¿cómo hacemos los brasileños, los argentinos, los paraguayos o los bolivianos para salir de la indigencia? Los uruguayos lo hicimos. Los uruguayos podemos sacar a todos los niños de la pobreza en un quinquenio, sin demasiada dificultad. ¿Y por dónde? Hay que trabajar con políticas familiares, hay que trabajar con el problema de la pobreza, hay que trabajar con los adultos que tienen esos niños a cargo, y hay que proteger muchísimo a esos niños. No puedo dar ahora soluciones de campaña como si yo fuese un candidato que digo, hay que hacer tal cosa, pero conocemos los mecanismos. El problema de la tasa de la natalidad, los problemas de la violencia doméstica son problemas mucho más difíciles, que deben tomarse a cargo, que deben atacarse de manera urgente, pero no hay soluciones milagrosas. Hay mejorías y hay maneras de articular eso. Cuando hablamos del problema de los niños, estamos hablando del problema de los adultos jóvenes. Hay muchas mujeres y muchos hombres de clase media que pueden decir, bueno, veré, pero ese no es el sentimiento del conjunto de la sociedad. Hay muchísimos adultos jóvenes que desearían con mucha felicidad poder tener hijos y ser protegidos, y ser ayudados, y ser acompañados. Entonces, bueno, vayamos por esos espacios, en lugar de meternos en las contradicciones filosóficas de si tener un hijo es tener una privación de la libertad o tener un modo de desarrollarse personalmente. Construyamos las instituciones que pueden acompañar a aquellos que desean tener hijos. Si bien estás en Francia, estás muy conectado con nuestro país, ¿pensás que los políticos, los que están ahora en campaña, tienen claro estos problemas y posibles soluciones? Los políticos tienen en claro este problema sin ningún lugar a duda. Las dos fuerzas que están compitiendo por el gobierno nacional tienen este problema muy claramente. Ayer había allí una parte importante del personal político de este país que estaba presente en la inauguración de este Congreso. Hay 2.600 inscriptos, está publicizado. Hace muchos años que se sensibiliza a la población. Ningún político que tú sientes aquí te va a decir que desconoce el problema. Estar dispuesto a llevar adelante las políticas necesarias para que el Estado y la sociedad tomen a cargo esta situación es más complejo, ¿no? A mí me parece que las fuerzas políticas que entienden que el Estado debe penetrar en el territorio, acompañar a la población y estar presente, es más por ese lado
que va la cosa, mucho más que por el lugar de las transferencias monetarias, mucho más que por el espacio de transferir recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que hagan ellas solas. Tiene que haber un acompañamiento, sincronía de las acciones, ¿no? Eso es lo que la sociedad está pidiendo. ¿Dos modelos en juego? De alguna manera sí. Los dos modelos que se presentan a la elección no tienen puntos de vista coincidentes sobre todos los temas y no difieren simplemente en las políticas económicas, también en la manera de concebir el Estado social, ¿no? Denise Merkel, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti.